Bienvenidos a un nuevo podcast de Caminando con Jesús. Hoy estamos muy emocionados porque estamos de vuelta con estos increíbles videos que hace tiempo no hacíamos, así que esperemos los disfruten mucho. El día de hoy va a ser un respondiendo preguntas que nos dejaron ustedes antes en Instagram. Si quieren que, no sé, en el próximo video salgan sus preguntas, pueden ir a seguirnos en nuestro Instagram porque ahí estaremos subiendo la cajita de preguntas, pues para estarla respondiendo por aquí. Así que, bueno, les presento con ustedes está la mismísima Valeria, el mismísimo Absalón, Sí. la mismísima Jaciel, y pues también estoy yo, así que bueno, sin más, ¿les parece si iniciamos? ¿Están listos? Yes. Vamos con esta primera pregunta. Vamos. Dice, ¿cómo puedo volver sintiéndome tan pecadora? Yo creo que es una pregunta bastante interesante cuando nos alejamos del Señor y creo que es algo que muchas veces nos cuesta. O sea, como pequé, ahora cómo el Señor me va a recibir. Entonces quiero como hacer una pequeña pregunta con la pregunta, decir, al final, ¿qué tengo que hacer más que nada para yo volver al Señor? Valeria, Jaciel, Sofía, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para que el Señor me acepte aun cuando yo le fallé? Ok, no sé, bueno, quiero iniciar ahí un poquillo. Con esa parte me llama mucho la atención la palabra volver, ¿verdad? Porque a veces nosotros cuando aceptamos a Cristo, yo he tenido y lo tuve que aprender, vamos a ver, no es que siempre lo he sabido, pero tuve que aprender que cuando uno acepta a Cristo, ya hace un compromiso con él, tipo, se le está entregando su vida y le dice, ahora sí, toma el control de mi vida, toma el control de todo eso. Y es como cuando sus papás, tipo, lo tienen a usted, pero hay momentos donde usted dice, bueno, mis papás, me revelo, cualquier otra cosa, puede ser que hasta me vaya a la casa, cosas que han pasado y personas, en mi caso no ha pasado así, pero muchas personas que se han alejado de sus papás, se han ido y todo eso, pero eso no quiere decir que la casa en la que están o que sus papás dejen de ser sus papás, o sea, siempre el título va a estar y cuando uno vuelve, siempre van a estar ahí, entonces es como esa parábola del hijo pródigo, pero yo lo veo en el sentido de la palabra volver. Yo creo que es como encontrarse, ¿verdad? Porque tipo, yo estoy ahí, me salí por un momento y todo, pero cuando nosotros aceptamos a Cristo es distinto porque lo que hacemos es volvernos a encontrar con el Señor, volvernos a simplemente ver y es como cuando usted dejó de ver a un amigo, a una amiga, vamos a ver, a veces nosotros pasamos días sin vernos las caras y ni siquiera hablarnos, pero eso que no quiere decir que yo los olvidé a ustedes, o sea, para mí se borraron de mi mente, no los conozco más, o aquí creo que a veces hemos tenido pues, dilemas entre uno o el otro y yo no digo, bueno, los detesto, ya no los quiero ver más, a veces sí, pero casi, o sea, la mayoría de veces uno tiene al Señor y quiere volver a eso, pero está esta cuestión de como ya teníamos una relación, cuando volvemos a él, lo mejor de Jesús es que no es como nosotros, que primero ve lo malo, primero trata de decir, ok, no juzgo esto y esto y esto, sino que Jesús en realidad siempre está abierto, el Espíritu Santo siempre está abierto a que nosotros volvamos a él. Y esta parte de sentirse tan pecadora, para mí, y creo que uno de los versículos que más me impacta es esta parte de que Dios anda buscando corazones quebrantados. Dice que para sanar sus heridas. Entonces dice que Él los anda buscando, ni siquiera es como que nosotros simplemente vamos y le rogamos a Dios de que busque estos corazones, sino que Dios dice, yo ando buscando literalmente ese corazón quebrado, ando buscando esa vida tal vez que no se siente bien, ando buscando esos pensamientos que los están dejando atrás, que los están llevando a otro lugar, y en realidad yo lo que quiero es sanar heridas, y lo más lindo es que Dios no dice esa parte, o sea, tipo, a usted se le olvida todo, no dice, la herida puede quedar ahí, pero yo la voy a sanar, y pues usted se puede acordar, pero yo hago ahora sí una venda nueva, algo nuevo. Entonces, para mí ese es el versículo que me dice, Dios no nos se olvida de nosotros, sino más bien está esperando poder curarnos. Es una cuestión, está esperando poder como arreglar ese dolor y ese sentir. Entonces creo que
el mejor momento a veces para volver al Señor es cuando nos sentimos peor. Es como contradictorio, no sé. Entonces, creo que ese es el momento más genuino en el cual Dios a veces también permite muchas cosas para que nosotros nos demos cuenta que no es nuestra dependencia, realmente tiene que estar totalmente en Él. No sé, yo lo veo desde ese punto de vista. Amén. Sí, muy bueno. O sea, me gustó eso que dices de, o sea, justo lo más, ahora sí que está más destruido, lo que está casi que peor, eso aún así Dios lo puede usar y lo puede hacer algo completamente nuevo, ¿no? O sea, y Dios puede transformar nuestras vidas y no es que Dios nos vaya a rechazar así de que no, pues que hiciste esto, entonces ya no puedes, ¿no? O sea, definitivamente Dios aún en esos momentos nos está esperando con los brazos abiertos para que nosotros regresemos. O sea, es literal lo que Él desea y lo que Él quiere para nuestras vidas, ¿no? Y también, bueno, estaba buscando el versículo, pero justo en Apocalipsis 2, del 4 al 5, dice, pero tengo esto en tu contra, has dejado a un lado el amor que tenías al comienzo. Así que recuerda dónde estabas antes de caer, cambia y haz lo que hacías al principio, ¿no? Dice, si no cambias, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar. Pero es esto, ¿no? O sea, justo creo que ya se podría decir que hasta tienes como la experiencia de lo que es estar con Dios, de cómo fue que poco a poco pudiste crear esa relación con Dios. Y aquí lo que te dice, si te has alejado, si has dejado ese primer amor, es momento de que cambies, de que te arrepientas, porque el arrepentimiento es eso, es dar un giro por completo y cambiar de dirección. Entonces es momento de que te arrepientas, que cambies y vuelvas a las cosas que hiciste a un inicio, ¿no? Si, no sé, si para ir construyendo tu relación con Dios lo que hacías era, pues, primero orar, adorar, no sé, compartir de la palabra, ese tipo de cosas, vuélvelas a hacer, aún sintiendo y sientas, porque aquí es lo que Dios nos dice y porque primeramente justo nos dice que cambiemos de dirección, que cambiemos por completo, cambiemos las cosas que hacías antes. O sea, si ahorita te sientes muy pecadora porque estás haciendo X cosa, entonces déjalo de hacer y más bien ponte a hacer lo que estás haciendo desde un principio para poder armar esa relación con Dios. Sí, totalmente de acuerdo. Yo siento que antes que nosotros debemos tener en consideración en nuestro caminar con Dios es que lo podemos racionalizar como a un ser humano. Dios no actúa como los seres humanos. Un día con algunos de mis compañeros mirando con Jesús, lo más probable es que puede que nos dejemos de hablar cualquier cosa o cualquier disputa que tengamos. Pero está la posibilidad de que nos dejemos de hablar. Dios siempre está allí para que nosotros podamos volver a Él y podamos simplemente distanciar. Esa distancia se puede controlar con una oración. Literalmente ya de Dios. Eso es lo que debemos tener en mente siempre que estemos en caminar con Dios, que por las cuales Jesucristo murió en la cruz. Es para que tú y yo podamos tener un acceso directo. Tenemos que ir a un cerro a quemar a ningún cordero. Podemos literalmente empezar a orar desde donde estés. Y eso va a hacer que tu relación con Dios empiece a ser lo que es. No te preocupes si sientes que te sientes alejado de Dios, si te sientes apartado con Dios. Lo que más tienes que poner tu preocupación es en simple buscarlo. A Él le gusta que nosotros lo busquemos desde la mañana, en la tarde, en los momentos libres que tengamos, a que Él comprende que nosotros nos podemos equivocar. Pero una de las cosas que a Él no le gusta es que nos acordamos de la historia de Adán y Eva. Lo primero que Él le dijo a Adán y Eva luego de que ellos pecaron es, porque lo que Dios quería es que Adán y Eva, luego de haberse equivocado, fueran directamente a Él, tuvieran la confianza en el momento en el que sucedió esa equivocación. Así que no te sientas intimidado, no sientes que estás haciendo, como dice Sofía, lo primero es y empezar el cambio de ese momento. Y
todo lo demás vendrá por añadidura. Dice la Biblia, y su justicia y todo lo demás viene por añadidura. Y no estamos hablando de cosas materiales simplemente. También es experiencia con Dios. También va a venir por añadidura que sientas al Espíritu Santo, va a venir por entonces el Espíritu Santo o el fruto del Espíritu Santo, porque solamente uno. También va a poder venir por añadidura que puedas ir en espera de ti. Y de esta forma vamos a poder volver a Dios. Bien. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dicen cada uno de ustedes y creo que una historia es igual de las que parte y cuando nos sentimos como decir, bueno, estoy como alejado del Señor, es Natanael. O sea, Natanael está pasando por un momento en su vida donde el Señor le dice, no creas que no estoy contigo, yo te vi bajo la higuera. Entonces, cree que el Señor en ese momento, aun cuando te sientas pecador, aun cuando te sientas pecadora, el Señor está ahí para amarte, para quererte y para que Él tome la solución a lo que tú estás haciendo. Entonces le damos con la siguiente pregunta. A ver, ¿qué dice? Dice, el seguir, perdón, disculpen, el seguir a Jesús significa tener que dejar pasar comentarios o maltratos de otra persona. Bueno, yo ya casi entro. A ver, ¿quién le quiere entrar primero a esta? Yo. Espérame, antes que le entre, déjame buscar el versículo porque hace muy poco estuve hablando con personas sobre este tema que realmente está brutalísimo. En Mateos, acá está. Dice, Mateos 26, 67 al 68. Entonces algunos escupieron su rostro y le dieron bofetadas. Otros lo bofetaban y le decían, a ver, Cristo, profetiza quién te pegó. Entonces, aún Jesús tuvo que pasar por estas cosas, tuvo que pasar por maltrato, tuvo que pasar por malos comentarios, tuvo que pasar por muchas cosas en su vida, las cuales lo llevaron a que seguir su vida como hijo de Dios, lo lleve a que pase por esto. Entonces nosotros, es más la pregunta, yo creo, ¿cómo tenemos que reaccionar a estas cosas? ¿Cómo tenemos que hacerle cuando pase esto en nuestra vida? Yo creo que muchas veces sí me ha pasado, y sobre todo en la universidad, y de la única forma que lo he tomado es, por favor, Señor, guíame, ayúdame, y hazme ver que necesito amar a estas personas. Porque cada una de las personas que bofeteaban a Jesús, hacían malos comentarios de Jesús, era porque no conocían a Dios. Entonces, si tú estás pasando por esto, entiende que las personas que están haciendo esto son personas que no conocen de Dios y no tienen conocimiento de su palabra. Y solo pídele a Él sabiduría y entendimiento para que te guíe mediante esta situación, porque me pasó más de 3 veces de la universidad y de la única forma que pude llegar a llevar más fue solo pidiéndole al Padre que me guiara y me hiciera más a esas personas. O si no, pues quién sabe qué hubiera pasado ahí. Listo. En la Biblia tenemos el ejemplo que nos indica cualquier tipo de circunstancia o situación en la que estemos que sea provocativa. Cuenta que dijo Absalón y que siempre debemos tener presentes es que no todo el mundo es cristiano, no todo el mundo cree en Jesucristo, lo que significa que no todas las personas van a reaccionar de la forma en la que tú, que eres la persona que sí cree en Dios, que sí conoce de Jesucristo, que sí conoce del perdón del Espíritu Santo y de eso que debe hacer la diferencia. Si las demás personas te maltratan, te critican, comentan, lo que tú debes hacer es mostrarle quién es la luz. Por eso es que la Biblia se centra muchísimo en que nosotros somos este mundo. No somos parte de este mundo, no nos vamos a quedar en este mundo para toda la vida, en medio de toda esta edad y en medio de que estemos aquí en el mundo, debemos ser mostrando un buen ejemplo de lo que sería Cristo en la tierra, porque somos su reflejo aquí. Nada de conocer a Cristo de la forma en la que nosotros lo hicimos, teniendo un encuentro con Él, por medio de nosotros debemos ser ese encuentro que la gente tenga alrededor del mundo. Entonces, Sofía está en México, Absalón está en Chile, Valeria está en Costa Rica, yo estoy en Israel. Así mismo, juntos que estamos en el mundo, debemos ser luz para que
que otras personas puedan conocer. Créeme que si tú respondes de una forma amigable, la persona se va a quedar sorprendida y él se va para una conversación acerca de cómo conocer a Jesucristo. Y, o sea, bueno, también, ahora sí que agregándole a esto, pues justo, bueno, en Proverbios habla como mucho de ¿no? Pero hay un proverbio que dice que la blanda respuesta calma la ira. Entonces, no que también se trata de eso, ¿no? No se trata muchas veces tal vez quedarnos súper callados y decir de que, bueno, ya, o sea, me están haciendo horrible y me vale, o sea, porque tiene mucho que ver también con tu identidad, en saber quién tú eres, ¿no? O sea, tú también tienes autoridad, tú también tienes sus derechos también, pues, dejémoslo ahí. Pero sí es muy importante el saber quién eres, que también eres una persona importante, que también quiere decir lo que opinan. Que esto de recibir comentarios o maltratos no es algo, o sea, que no es algo correcto, ¿no? Ahora, lo que comentaban ahorita, no porque no es algo correcto significa que el contenido lo va a hacer. ¿Por qué? Porque ellos no están, ahora sí que en el mismo canal que nosotros, donde, o sea, Dios nos dice cómo debemos tratar a las personas y que debemos amarlas y todo siempre con amor, con cuidado, o sea, todo ese tipo de cosas, ellos no lo tienen en cuenta, por eso es que llegan a hacer este tipo de cosas, pero aún así, o sea, también hay que saber, pues, nosotros quiénes somos en Dios y pues justo esto, si ya una persona está siendo muy grosera o muy lo que sea, sí se le puede responder, pero sabiamente y con muchísimo cuidado, ¿no? O sea, no dejar que, o sea, ahora sí que las cosas no dejen de ser sin amor, pues. Aplica ahora sí que este versículo de la blanda respuesta calma la ira, ¿para qué? Para que igual y todo soporta un poquito. Si no es la persona ni con la más blanda respuesta se va a calmar, pues ahora sí que mejor ni moverle, ¿no? O sea, sí, ya, ¿para qué? Pero sí, o sea, creo que va pues un poquito de esta parte de, o sea, no se trata tampoco de súper quedarse callados, pero también hacerlo sabiamente, ¿no? O sea, si les respondes algo que sabes que todavía lo va a hacer enojar más, bye también, o sea, es mejor, ¿sabes qué? Si tú tienes esa opinión, si yo tengo esta, está bien y ya. O sea, mejor ahora sí que dejarla así antes de ir a más y más problemas. Sí, yo creo que, o sea, ya ellos hablaron de la parte amorosa, ahora sí, de cómo se responde si usted todavía no está tan convertido. No, mentira. Pero yo creo que, a ver, está la parte, yo siempre he escuchado y es ser manso, pero no menso. No veo, bro, ser manso, pero no menso en algunas cosas, porque también, vamos a ver, Dios nos enseña a dar amor, Dios nos enseña a responder de la forma correcta, pero yo creo que eso es una de las cosas que tiene razón Sofi, al tipo de respuesta que damos. Si ya no vemos literalmente que la otra persona va a seguir, creo que lo más sencillo es decir, bueno, hasta aquí llegó la conversación, realmente no quiero hablar más. A veces es mejor simplemente cortar eso, pero también el estar en esta repetición de, no, mira, ya no quiero, no, ya no quiero, no. Hay que tomar la decisión de decir, no, ya es que ya no quiero tener una conversación más con usted, cortar. Si es por teléfono, suena feo, pero a veces hay que cortar. Si es que le mandan mensajes de WhatsApp, a veces literalmente no hay que escucharlos. Yo a muchas personas se los he dicho, a gente que han tratado súper mal, y yo les digo, pues que ya, o sea, ya no vale la pena, ya no vale la pena ni siquiera que usted abra ese mensaje, no, le quita la paz, le roba la paz. A veces son nuestros mismos familiares, usted dice, ¿cómo hago? Pero yo creo que para todo, uno siempre tiene que buscar la paz en su corazón, y creo que es pedirle a Dios mucha dirección en ese momento, sobre cómo sobrellevar las cosas, pero en otros también no es dejarse pisotear. Yo creo que no es dejar de que le pasen por a uno, uno por encima, sí, pues ponemos la otra mejilla, pero ahora sí, no dejo que eso me pisotee y más bien me tire abajo, porque ese es el problema, ¿verdad? Cuando, ok, yo suena feo, pero por ser menso, dejo que me hagan lo que quieran, pero yo no aguanté y más bien me quebró, me dejó a mí peor. Entonces yo creo que hay que tener como un balance con esto, de realmente saber
recibir. Y lo más lindo es que pueden llegar a, cuando usted tiene muy firme la identidad con Cristo, puede llegar cualquier persona a decir lo que quiera, que usted sabe realmente no, o sea, no suave. Yo sé que si tengo que arreglar esto, si tengo que arreglar lo otro, está súper, pero yo sé quién soy en Dios, yo trato día con día de ser mejor. Si ustedes saben que tiene que cambiar su forma, vamos a ver, de hablar, ok, lo cambio, pero yo creo que todo tiene una forma de decirse, todo tiene una forma de hablarse y de llevarse. Entonces, es eso, no sé, también como cuidar mucho su corazón, tener la paz, y si no funciona, salga de ahí, corra de ahí. Si no funciona, pégale un bibliazo. Si no funciona, nada, pero si no funciona. Pero yo creo que pasa eso, ¿verdad? Y creo que Jesús cuando era uno de los ejemplos más grandes, porque vea que Pedro estando con Jesús, ¿sabes? Ahora a uno le cuesta no teniendo a Jesús físico, pero Pedro estando con Jesús literalmente le cortó en un arrebato, ahí le cortó la oreja al otro, y Jesús todo lindo llega, santo, que se la voy a volver a poner. Pedro, mira, ¿por qué le corta la oreja? O sea, no es la forma de hacerlo. Y creo que en ese momento ahí Jesús mostró de tipo, pero Jesús sí fue el claro ejemplo de suave. Yo sí necesito pasar por esto, pero porque tengo este propósito mayor. Entonces, siempre como ver por qué están pasando las cosas y hacia dónde me va a llevar la respuesta que yo vaya a dar, o hasta dónde voy a dejar que me digan a mí. O sea, creo que es un balance entre eso. Sí. Sí. Sí, Bueno, no sé. Dale. Sí, vamos a ver con la siguiente respuesta. Dice, ¿cómo puedo hacer una mejor obediencia para Dios? Es algo que con lo que batallo mucho. ¿Cuál sería el consejo que ustedes darían? Yo creo que lo primero sería la constancia de llevar como, no una rutina, pero sí poner como límites en tu día a día, como sabes que este tiempo se lo tengo al Señor, y tengo tiempos en los cuales tengo una relación con el Padre, porque no podemos estar solamente diciendo, yo vivo en adoración, yo vivo en oración, pero es distinto a encerrarte en tu cuarto y orar. Es distinto a tener tiempos con el Señor donde solo estás tú y Él. No es lo mismo estar en la iglesia en adoración que estar en tu habitación orando. Entonces tienes que entender que tienes que hacerte una rutina donde la cual tú puedas tener tiempos con el Señor, pero que no se te haga, ¿cómo se llama esta palabra muy... ¿Cómo está la palabra? No es como obligatorio, sino como rutinario. Como que ya tengo que estar acá sentado y ya lo tengo que hacer porque sí. No, sino que hazlo porque lo necesitas. Hazlo porque necesitas tener una mejor obediencia con el Señor. Hazlo porque necesitas obedecerle al Padre y escuchar su palabra. Yo creo que me cuesta mucho estar en mi vida el tener tiempos de oración, el tener tiempos de poder leer la palabra, tener tiempos de intimidad. Yo todo el día a lo mejor estoy hablando con Dios, todo el día estoy comunicándome con Él, pero no tengo tiempos en los cuales yo me encierro en mi habitación y empiezo solo a estar con Él y junto a Él, porque creo que esto te lleva a grandes cosas. Cuando tú tienes tiempos de intimidad, tú puedes escuchar la voz del Señor. Tú puedes realmente sentir la paz del Señor, el amor de Dios, porque tú estás dejando un tiempo en el cual de tu día para estar con Dios. Y creo que eso es tan especial, tan íntimo, que ni uno de nosotros yo creo que podría decir, no es que cuando tú tienes una intimidad con el Señor se siente esto y eso y eso, sino que son momentos únicos que uno experimenta bajo la voluntad del Padre. Yo te diría eso, te aconsejo que tienes que ser constante, tienes que llevar una vida en la cual necesitas de la palabra del Señor, necesitas una vida de oración, necesitas esto, porque si no lo tienes, te va a costar vivir tu día a día. Créeme, te va a costar muchísimo, porque un versículo, una oración puede cambiar por completo lo que es tu día a día. Ese es el consejo que yo te daría. Yo quiero ahí. De clave. Bueno, a ver, pero no me lo dijera nada. Es que no, ya todos aquí somos tan obedientes que nos peleamos por este asunto. Pero hay un versículo que dice sí, está en Juan 14:23 y dice, le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. Entonces cuando yo leía esto,
a veces, y más cuando uno es joven, o sea, no les pasa, yo ya no soy tan joven, pero cuando uno era más joven, y ustedes oye que empezaron a salir de la adolescencia, pero yo lo veo que a las personas, a uno, entre más le digan que no, usted más lo quiere hacer. Entonces no les ha pasado de que es como los chiquitos, no toque eso, y si quiero tocar, yo necesito saber, ¿verdad? Necesito probar para saber que no, que estaba mal. Entonces, a veces el problema es que en la vida cristiana creemos que Dios es un Dios más de prohibición de lo que podemos hacer. Entonces usted ve que siempre cuando personas ven de afuera y dicen, no, es que yo no quiero ser cristiano porque de una vez tengo que dejar esto y tengo que dejar de hacer todo. Y lo sienten más como como eso, una prohibición a las cosas que pueden hacer. Yo creo que cuando uno aprende a ser obediente es porque uno ama. Si usted ama a alguien, cuesta mucho que le tenga obediencia a eso. Pasa como cuando, no sé, igual a veces con los papás, vuelvo a dar el ejemplo con ellos, pero usted ama a sus papás, a veces no obedece, pero cuando usted no los obedece, cierto no que duele más. Cuando se le pasó algo como tipo, ¿por qué no les hice caso? ¿Verdad? ¿Por qué no hice caso a eso? Si de verdad lo que me estaban diciendo era porque me amaban, no me dejaron salir a ese lugar, no me dejaron estar con esa persona porque realmente me amaban. Yo lo veo de esa forma. Nosotros aprendemos a obedecer a Dios cuando lo amamos. Entonces, lo primero es obedecer a Dios. Lo primero es acercarnos y tener una relación con Dios para que entendamos que ya después, cuando yo decido, un ejemplo, ok, mira, es que no estoy leyendo la palabra. Ay, es que ocupo leer la palabra porque si no, no soy un buen cristiano. No, ¿por qué estoy leyendo la palabra? Es porque quiero aprender del Señor, es porque quiero acercarme a Él, es porque quiero estar con Él, porque escucho música que me edifica. Ok, no es por el simple hecho que usted no puede escuchar eso porque eso es el diablo, no. Es porque esa música está llenando mi corazón, está llevándome a un lugar con el Señor. Porque estos amigos que con todo vamos a ver, todo lo que el Señor en algún momento ha puesto como tipo, mejor no hagamos eso, es porque nos ama, es por amor. Realmente la obediencia que nosotros hacemos es por amor a Dios. Entonces, yo no quiero ser desobediente y a veces a uno le pasa, pero yo le decía a Dios un día, o sea, yo ya no te quiero fallar por no el simple hecho de que me digan que me voy al infierno. Yo no te quiero fallar porque te amo. Sí, literalmente es eso, no te quiero fallar porque te amo y quiero hacer esto y esto y esto y esto porque te amo. Entonces yo creo que ese sería como mi resumen. Obediencia es igual amor. Qué lindo. Me gusta. Me choca, Valeria, porque literal lo tenía. Estaba buscando desde que Absu estaba hablando. Pero no, pues, ¿qué les puedo decir? Iba a decir lo mismo. No, pero, o sea, la verdad es que sí. Y creo que, o sea, no es algo que decimos nosotros, no es algo de que, supongo que es por esto. Es porque en la Biblia dice literalmente, si me amas, guarda y obedece mis mandamientos. Entonces, para nosotros, ahora sí que, bueno, no sé si han escuchado sobre los lenguajes del amor y eso. Justo he escuchado últimamente que dicen mucho de que no, pues que el lenguaje del amor de Dios es que, o sea, obedezca sus mandamientos porque literalmente dice, ¿no? Así es como uno se le puede demostrar a Dios que quien lo ama, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí sería mucho, pues esta parte de si amamos a Dios, hay que obedecerlo. O sea, ¿cómo se nota? Obedeciéndolo, ¿no? Si quieres ser guiado para poder obedecerlo, es literalmente eso, empieza por amarlo. Y obviamente también luego hay que leer todos los mandamientos y la Biblia para entender como qué es lo que Dios nos dice que nos conviene y qué no nos conviene, ¿no? Y como decían ahorita, no es prohibición, o sea, no es que Dios nos diga de que no puedes decir esto, y si no, ya valiste. O sea, no, tampoco se trata de eso. Realmente lo que Dios nos pone ahí es por nuestro bien. O sea, no lo hace porque, ya no quiero, entonces que disfruten la vida, o ya no quiero que no sé qué. No, o sea, realmente lo que Dios nos manda a hacer es por nuestro bien, tanto como lo que nos manda a no hacer también es por nuestro bien. Sí, yo quiero que los que nos están viendo comprendan tanto importante la obediencia en todas
la Biblia pueden encontrar cuán importante es para Dios lo ver, que habla acerca de si Dios tiene que poner en la balanza tu adoración o la... En Samuel, en 1 Samuel 15, del 22 al 23 dice: ¿qué agrada más al Señor? Que se le ofrezcan holocaustos, o en este tiempo, adoraciones, vicios, o que se le obedezca lo que Él dice. El Amén. obedecer dice sacrificio y prestar atención más que la grasa de los... En otras versiones dice obediencia quiero y no sacrificio. Amén. Entonces yo creo que la gente es bastante importante que lo obedezcamos, porque adorar puede todo el mundo. Es canciones que se ponen en la iglesia, es inclusive fácil para nosotros abrir la Biblia y leer un versículo. En verdad se le muestra a Dios que se le quiere de verdad, es por medio de la obediencia. Él me Amén. paró a Satanás de Dios, fue que Satanás no quiso obedecer, rebeldía en contra de Dios. Él no comprendía por qué Dios era un ser soberano y él andar o exigir algún tipo de adoración o algún tipo de obediencia. Entendía a Satanás, y eso es la división que Dios quiere hacer con nosotros. Y un gran ejemplo de eso, Cristo vino aquí a la tierra como un ser humano a pasar todos los problemas que nosotros pasamos, y todavía puso su total verdad. Dice la Biblia que Jesucristo no pecó ni una sola vez en la que estuvo accidentado por el diablo, y muchas veces tuvo problemas terrenales como los que nosotros tenemos, y aunque él comprendía que la obediencia es importante para Dios. Mi consejo para las personas que quieren es buscar a un escritor de la Biblia que ustedes consideren que sea una persona que le haya obedecido tanto. Mi consejo para ti es que consigas los pasos primero de Jesucristo, porque pero si te gustan más otros escritores, mi favorito que obedeció a Dios, le demostró quién era él, fue Saulo de Tarso, Pablo. Y en el libro de Romanos, Pablo te muestra vulnerablemente cómo, bueno, pero no lo hace, le gusta hacer lo que le agrada a Dios, pero su carne no lo deja, y puta consigo mismo de lo que debería hacer, y una batalla con la obediencia. Pero luego él dice, para él pesa más que Dios se sienta agradado por él. Él termina diciendo que es más importante para él ser obediente a Dios. Así que habla acerca de la obediencia en su totalidad. De esa forma puedes conocer cómo... Sí, bueno, yo quiero terminar con un versículo que está en 1 Juan 2, del 3 al 6, que dice: ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, yo lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo, sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma le pertenece, en Él debe vivir como Él vivió. Entonces, realmente me gusta mucho este versículo, porque dice: si realmente nosotros conocemos del Señor, tengo que obedecerle. Y se resume en todo lo que hemos estado hablando. Si tú quieres realmente amar, obedece, y así vas a permanecer en Él. Eso. Así que siga la otra pregunta. Pasa a la siguiente. ¿Por qué muchas veces no siento la presencia de Dios aun cuando leo la Biblia y estoy adorando? Oh, qué buena pregunta. ¿Quién va primero? Buena pregunta. Ah, pues yo. Ay, sí. Hasta ayer no, porque ha ido primero. Jaciel. Una pregunta válida de todos los cristianos, porque primero tenemos el estigma de que cada uno entra con Dios, o que queremos abrir la Biblia o que queremos adorar a Dios, tenemos que sentir que es, lo cual puede que pase, puede que no. Antes de contestar esta pregunta,
pregunta, lo que quiero decirte, si tú fuiste el que hizo esta pregunta o eres una persona que tiene esta incógnita en tu cabeza, no es sentir que la presencia de Dios, todo no siento la presencia de Dios. Sí es importante sentir la presencia de Dios, no quiero que me malinterpreten. Hay veces que aún sin sentir la presencia de Dios, Dios nos está escuchando. Amén. Y eso es algo muy importante, porque muchas de las razones por las cuales no sentimos la presencia de Dios es porque puede que cuando el Espíritu Santo se entristece o cuando hemos estado haciendo cosas que no han sido buenas, la presencia de Dios, por consiguiente, se va a alejar de nosotros. Pero eso no significa que nos debemos alejar de Dios y no significa que debemos ignorar a Dios o dejar de orar o de leer la Biblia. Allí sientes la presencia de Dios, son los momentos en los que más tienes que orar, en los que más tienes que pasar tiempo con Dios, buscando que le adores, que lo busques y que estés en ese momento con Él. Que podemos poner como ejemplo de esto es cuando Pedro, en el momento en el que Jesucristo y volvió a resucitar, Pedro no sintió absolutamente nada. Absolutamente nada. Hasta luego de que Jesucristo volvió a hablar con ellos, fue cuando Pedro volvió a inspirarse y volvió a poder dar a Dios de la forma libre en la que lo hizo. Así que puede que el Espíritu Santo, puede que en este momento la presencia de Dios la sientas. Mi consejo, buscando la presencia de Dios todos los días, porque de esa manera Dios va a llegar a tu vida en punto. Yo, una de las cosas que decía, porque que me pasaba en el tiempo de la pandemia, en el que yo era Dios más profunda, directamente mía, no a través de mis padres o a través de fuera yo y Dios. Algo que me pasaba era que yo quería sentir la presencia de Dios y quería sentir cuando Dios, y no podía conseguirlo. Lo que yo hice fue ser constante. Porque muchas veces le digo a Dios que lo amo y Él tiene que aparecer en ese momento cuando la realidad es que Dios es un Dios soberano. Él es rey. Inclusive cuando no esté su presencia allí o no la sintamos, Él merece que lo adoremos. Así que a mí en ese tiempo era que yo nunca me iba a cansar con Dios o de adorar a Dios de mí. O sea, o ha dejado de intentar conmigo. Así que no dejes de intentar con Dios para contigo. Yo, perdón, ¿puedo? Antes de que me quiten el versículo. No, yo... Mira, la verdad es que te puedo decir que Dios va mucho más allá que un solo sentir. O sea, que un solo, no sé, de que, ay, hoy puse esta oración y hoy sí lloré, pero ayer no. O sea, Dios va muchísimo más allá de eso. Y justamente creo que Dios no quiere que vivamos de puro sentimiento. O sea, de puro que, ay, si hoy sí lloré es porque Dios sí estaba ahí. O si hoy sí, no sé, sentí algo es porque ahora sí Dios me tocó. O sea, definitivamente creo que no va por ahí. Creo que más bien de lo que vamos a estar conscientes siempre es que Dios está en ti. O sea, Amén. aún llores con la alabanza o no llores con la alabanza, aún, no sé, llores mientras estás orando o no, o sientas cosas, no sé, yo no sé, pero es mucho más importante saber que Dios está ahí, que Dios está contigo, que Dios está en ti, y es importante estar conscientes de su presencia en tu vida. O sea, que no, o sea, lo que les digo, no se trata de si siento o si no siento, o si me pasa o no me pasa, o si, no sé, eso en la iglesia, y sí lloró y yo no lloré, entonces yo ya, no sé, Dios no me ama. O sea, cero que ver. Creo que Dios, aparte, se manifiesta con cada uno de maneras distintas. Entonces, es importante también saber eso, pero mucho más importante es
de verdad estar conscientes, no solo los domingos, no solo los sábados, no solo, o sea, cualquier otro día, es estar conscientes siempre de que Dios está con nosotros, aún llores o no, aún sientas algo dentro o no, o sea, Dios no deja de estar contigo. Entonces, Amén. pues creo que sería eso. Sí. Pues Valeria, No, usted o yo. o sea, él. No, yo creo que, vamos a ver, en este caso, Sofía ahorita casi nada, me quita las palabras, ¿no? Pero pasa mucho con esto de que hablaba Sofía, de la parte emocional. Creo que nosotros somos seres demasiado emocionales. Y lo digo por el caso porque a mí me pasaba muchísimo y yo me sentía tan mal, tan pecadora, en el sentido de que yo iba a la iglesia y yo servía en el altar y muchas cosas y a veces tipo no sentía nada, o sea, yo decía, seré yo, Señor, que algo en mi vida que tengo que cambiar. Entonces entra esta preocupación primero de, ¿será que estamos mal con el Señor? ¿O será que Dios está enojado con nosotros, está lejos de nosotros? Y en Salmos hay un salmo que dice, en 10, Salmo 10, que hace una pregunta, pero me da mucha risa porque literalmente el título dice, plegaria que pide la destrucción de los malvados. Pero el salmo inicia así, Señor, ¿por qué estás tan lejos? Dice, ¿por qué te escondes en momentos de angustia? Entonces, personas que habían tenido tanta cercanía con Dios, uno como Jeremías, que había visto la mano de Dios, pero Jeremías era el más llorón de toda la vida, y Jeremías era uno que le pasaba cuestionando a Dios, pero ¿por qué no estás aquí? ¿Por qué veo que no es? ¿Y por qué veo que no? ¿Y por qué veo que no? Entonces, siempre estamos tratando de que, vamos a ver, yo lo que digo es que nosotros hemos tratado de decirle al Espíritu Santo cómo moverse, cuando el Espíritu Santo se mueve como Él quiere. ¿Entienden? Yo no puedo condicionar el Espíritu Santo. Yo no puedo decirle al Espíritu Santo, ok, necesito que en ese momento todas esas personas se caigan. Necesito que en ese momento hagas, no solo tengo que, Espíritu Santo, te doy la libertad de hacer lo que tú quieras hacer. Si quieres en este momento hablar a mi vida, increíble. Si quieres hablarme a través de otra persona, increíble. Si en este momento es momento de silencio, lo hago también. Pero es estar abierto a que Dios y el Espíritu Santo se mueven a como ellos quieren y a como es mejor para nosotros. Entonces hay días aquí en esta misma habitación donde yo estoy y es impresionante y usted lloró y no es más, ni siquiera tuvo que leer mucho ni nada y usted lloró a como hay días en los que yo me he sentado simplemente he leído la palabra y yo también veo al Señor en ese momento. Hay días en los que simplemente he estado en silencio, hay días en los que le he pedido al Señor, pero en todos esos momentos he aprendido que Dios y el Espíritu Santo está aquí. O sea, está conmigo, aunque yo no lo vea, sigue estando. Y a veces la respuesta que yo tal vez estoy esperando, porque muchas veces esta parte yo no sentí, es porque no tuve una respuesta la respuesta no llega tampoco en el tiempo que nosotros queramos, llega en el tiempo que Dios crea que es necesario. Y la gente dice, ay, no, es que Dios se tardó. No, Dios no se tarda. Dios no es tardío en dar respuesta. Él siempre llega a tiempo. Entonces creo que es esta parte, para mí es cuando el Espíritu Santo quiera. Yo lo tengo que seguir anhelando. Eso es muy importante, lo que sea el APSA. Yo doy y yo sigo buscándolo. No es que, ok, no he sentido hoy nada hasta que tú quieras. No, lo sigo. Y Dios en su momento, de la forma en que Él quiera, me va a hablar. Pero hay muchas formas diferentes. Así que no encasillemos al Espíritu Santo, diría yo. Creo que el mejor ejemplo para esto es el tema de cuando está nublado y cuando está soleado. Cuando está soleado sentimos el sol, pero cuando está nublado sabemos que el sol está en algún lugar, pero solamente pues vemos todo iluminado. Entonces tenemos que entender que cuando nosotros vemos que el sol está, sabemos que nos vamos a quemar, pero no significa que en un día nublado no nos vamos a quemar por el sol. Entonces tenemos que entender que puede haber días o pueden haber épocas en nuestra vida que vamos a ver que el Señor está ahí al frente de nosotros y va a haber otros días que va a ser como un día que hay muchas nubes, está todo nublado y no vemos al Señor fijamente, pero no quiere decir que Él está. Él está quemando, Él está con su amor, Él está ahí en ese momento. Pero no porque hay una barrera entre tú y Dios, significa que Dios no va a estar junto a ti. Tenemos que entender de que cuando nosotros entregamos nuestro corazón al Señor, tu vida ya parte a ser hija y hijo de Dios. Y tu vida ya
ya cuando tú le adores le vas a orar, cuando tú estés ahí, Él va a estar ahí, cuando tú necesites algo, Él va a dar tu necesidad. Pero no, creo que muchas veces tenemos esta manera de expresarnos ante el Señor, decir, Señor, no te siento, Señor, no te veo, Señor, no estás aquí, porque muchas veces lo escuchamos de los demás. Escuchamos como sabemos que Dios no estuvo con esa persona, o creemos que Dios no estuvo con esa persona porque, no sé, le pasó tal cosa por desobediencia, o le pasó tal cosa por lo que hizo. Pero no significa que el Señor nos dé una mirada hacia el lado, sino que pues Él somos sus hijos y nunca vamos a dejar de ser sus hijos una vez que le entregamos nuestra vida a Él. Entonces tenemos que entender de que Él va a estar siempre junto a ti, aunque no lo sientas, aunque no lo veas, aunque no palpites con tu corazón que Él te está amando. Él siempre va a estar junto a ti. Una vez fuimos a una oración de una iglesia y justamente yo le escribo algo y le digo, oye, ¿sabes qué? Hoy adoré, entregué mi corazón, hice todo esto, hice todo lo otro porque creí que estaba bien, pero no sentía al Señor. Entonces la persona me dice, Absalón, no es necesario que tú llores, que tú sientas, que tú veas, sino que solamente te sientas seguro y en paz. Dime algo, me dijo, ¿te sentiste seguro y en paz en este momento? Y dije, sí me sentí. Entonces me dijo, lo sentiste, Dios estuvo contigo en ese momento. Entonces yo le dije, desde ese momento entendí que si siento paz, de que si siento amor y no lloro, a lo mejor no levanto mis manos, Él igual va a estar junto a mí. Él igual va a estar junto a mí en ese momento, en esa ocasión y en esa temporada. Así que confía en Él porque Él está aún en tus temporadas grises. No, de verdad que es increíble. Y yo creo que ya para ir cerrando y dando término a todo esto, que de verdad, gracias más bien de verdad por ponernos estas preguntas. Esperamos seguir respondiendo. Nosotros somos muy hablantines, entonces la próxima tal vez buscamos la forma de responder más preguntas, pero de verdad que ya para cerrar, lo que tenemos que hacer es vivir en una vida de adoración. Eso es, Amén. con todo lo que yo hago, adoro, ¿verdad? Entonces yo no voy a tener que depender de de experiencias porque tengo una vivencia con Dios diferente. Amén. Entonces, es como muy bonito eso y de verdad que, no, muchísimas gracias, y chiquillos, también ustedes por disponer su corazón. Sé que estamos en esto juntos y lo que hablamos aquí, usted que nos está viendo, no es una respuesta definitiva, no es full de que todos lo sabemos, pero yo creo que es desde el punto de vista de cómo Dios ha tratado con nuestras vidas. De lo que hablamos acá, siempre tratamos de ser cosas que tal vez hemos pasado y que hasta el día de hoy, pues Dios nos ha ayudado en eso. Así que, ¿qué les parece si para terminar oramos por las personas que nos están viendo, oramos por nosotros también y ponemos que todo lo que hayamos hablado, pues sea de bendición y de edificación para cada uno de ellos? Así que, papá, te damos muchas gracias por este tiempo, te doy gracias por que nos has permitido estar acá reunidos a distancia para hablar de tu palabra, para hablar de ti, para adorarte a ti, Señor. Te doy gracias por cada una de esas personas que nos enviaron preguntas y por algunas que tal vez no nos enviaron, pero todavía tienen preguntas. Padre, ten el control de sus vidas, de sus mentes, de sus corazones. Si están pasando por algún espacio de duda, algún espacio de ansiedad, algún espacio de que no saben si están contigo, si están lejos, si están cerca, Señor, que seas tú trayendo esa paz a sus corazones, que seas tú trayendo palabra, Señor, consuelo a cada una de sus vidas, porque sabemos que tú siempre estás cerca de nosotros y siempre estás dispuesto a tenernos contigo, Señor, a llevarnos a otro nivel, a bendecirnos, pero que también nosotros, Padre, busquemos tu presencia, estemos cerca de ti, así que pon en nuestro corazón un querer como el hacer en todo lo que hagamos. Te amamos, te glorificamos, gracias por este tiempo, gracias por caminando con Jesús, Señor, en el nombre santo que es tuyo. Amén y amén. Así que de verdad esperamos que la hayan disfrutado. Yo ya extrañábamos esto de poder sentarnos a hablar. Así que esperamos seguir haciéndolo más seguido. Si tienen alguna pregunta, si tienen también alguna sugerencia que les gustaría que estuviéramos hablando en estos podcasts, de verdad que mándenlas y les amamos grandemente. Les enviamos un abrazo y nada, nos vemos la próxima. Chao, Sofi, Has, Apsa y Valeria. Nos vemos. Chao. Chao.